en el Salmos 11, verso 3. El tema de mi mensaje es pasión por el cambio. Pasión por el cambio. Le voy a pedir que permanezca en su lugar, que no haya el más mínimo movimiento. Vamos a darle lo mejor al Señor, el respeto, la honra que Él se merece. Salmo 11, verso 3. Este es un pasaje poderoso. Salmo 11, verso 3 y verso 4. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Verso 4. Pero el Señor, dice, está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Tengo una versión actualizada. Y dice, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, declaro que tu palabra es bendita, que por ella somos bendecidos, vivificados, restaurados, santificados. Oramos para que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y llevo cautivo todo pensamiento y obediencia a Cristo en estos momentos y declaramos que quedamos en un ambiente de honra y de respeto a tu nombre, donde vamos a, Señor, a absorber lo que tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Qué pregunta para nuestros días, ¿verdad? ¿Qué ha de hacer el justo si se destruyen los fundamentos de la sociedad? Los fundamentos familiares, los fundamentos éticos y espirituales. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué he de hacer yo? ¿Qué ha de hacer usted? Nosotros, hermanos queridos, somos testigos hoy que se están destruyendo en gran parte los fundamentos esenciales de la sociedad. Nuestra sociedad entera está experimentando un colapso moral. La familia, su constitución, sus roles están bajo ataque. Los jóvenes están en riesgo y entre ellos crece la violencia. ¿Sabe? Siempre hubo pecado, pero nuestra sociedad va en descenso. Y entonces la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el Hijo de Dios? ¿Qué ha de hacer uno que teme y cree en Dios? ¿Sabe? El verso 1 de este mismo salmo dice, en el Señor he confiado. Diga conmigo, en el Señor he confiado. Ahora dígalo con convicción, diga, en el Señor he confiado. Esto nos indica que este salmo está lleno de confianza y no de depresión. Porque el salmista comienza diciendo, en el Señor he confiado. Y luego continúa hablando acerca de qué ha de hacer el justo cuando los fundamentos fueren destruidos. Entonces, hay varias ocasiones y acciones poderosas que se pueden realizar, mis queridos, cuando los fundamentos están siendo amenazados. Hay una respuesta bíblica a esta pregunta. El justo puede dar la batalla y vencer. Hay posibilidad de ganar. En vez de que el mal avance contra nosotros, nosotros avancemos contra él, llevando el bien de Dios. El verso 4 demuestra que Dios no ha perdido el control sobre lo que Él ha creado. Dios dice, el Señor, ¿dónde está? En su santo templo. O sea, diga, Dios está en mí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de la casa de Dios. Somos la habitación preferida del Señor. Y dice que el Señor está en su santo templo. Y el Señor dice, aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Mis queridos, hay promesas de Dios para nuestros días, hay un futuro mejor que espera por aquellos que creemos. Porque aunque la maldad pueda tocar, como dice la Escritura, hasta la tercera y cuarta generación, déjeme decirle que el Señor dice que la bendición de los justos es hasta 1000 generaciones. Así que aunque la maldad
la estamos viendo que está creciendo y está aumentando. El pecado está aumentando de una forma alarmante. Hay una gran promesa sobre nuestras vidas y dice que la gracia sobreabundará. Eso significa que la gracia será mucho más grande, mucho más intensa, mucho más profunda que cualquier pecado que se manifieste en esta tierra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por esa razón tenemos una responsabilidad y una demanda muy fuerte de parte del Señor. Ir en pos de los perdidos y anunciar las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Necesitamos recuperar esa pasión por los que sufren. El Señor necesita gente que esté dispuesta, mis queridos, que diga, yo quiero ser respuesta para mi generación, para mi ciudad y para mi nación. Mis queridos, si hay un plan de Dios por ahí dando vueltas en la tierra, deberíamos decir, yo quiero asumir ese plan, yo lo tomo, yo me hago responsable, yo lo quiero hacer. Si hay algún plan, hay alguna estrategia de parte de Dios, entonces yo quiero decir, Señor, tú puedes contar conmigo. ¿Sabe? En la Biblia hay varios ejemplos de hombres y mujeres que le dijeron sí al Señor. Pero me quiero referir al ejemplo que tuvo Nehemías, porque me impresiona la actitud de respuesta que tuvo Nehemías en su día. Me impresiona de cómo este hombre de Dios fue un total apasionado. Él debería ser ejemplo de vida para nosotros, los que estamos en esta tierra, en este tiempo, en esta época. Él es un ejemplo que debería de inspirarte. Él es un ejemplo que debería de motivarte a ser una persona que asuma el riesgo, cueste lo que cueste. Las Escrituras revelan que Nehemías disfrutaba de una buena situación, de una buena condición. Vivía en el palacio del rey, era el copero del rey, y eso significaba que Nehemías gozaba de una excelente confianza del rey. Era el hombre de confianza, era el copero, era el hombre que antes de que el rey tomara la copa de vino, antes pasaba por él. Y tenía que ser un hombre de súper confianza, de máxima confianza. Pero de pronto le llegan las noticias a sus oídos que la tierra de sus padres, que la tierra de sus abuelos estaba totalmente devastada. Esa tierra estaba sufriendo, la gente estaba sufriendo un gran mal y le nace el deseo, le nace el anhelo de volver a su tierra y recuperar el esplendor y la belleza que antes un día tuvo Jerusalén. Nació en él una compasión, una pasión intensa que quiso regresar a su tierra natal y decir, mi tierra no tiene por qué estar en este oprobio, en esta afrenta, porque sus muros estaban caídos y sus puertas estaban quemadas. En Nehemías capítulo 1, versos 3 y 4 leemos y dice, y los mensajeros le dijeron a Nehemías, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Dice que cuando Nehemías escuchó esto, se sentó a llorar. Lleno de dolor, me sentí muy triste, dice él. Durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo. Fíjense que eso fue tan impactante, impactó tanto el corazón de Nehemías que se sintió triste. Él lloró, clamó delante de Dios, ayunó por varios días y comenzó a buscar la presencia de Dios. Eso significaba la compasión en su corazón, porque hemos entendido que la compasión no es simplemente un sentimiento, sino que es una acción, algo que te lleva a hacer algo al respecto. Dice que cuando él oye estas cosas, se sienta y llora y hace duelo por algunos días. ¿Sabe? Los muros de una ciudad en la antigüedad tenían una gran importancia, una gran relevancia, porque generaba la protección, la seguridad y el desarrollo de una ciudad. Si las murallas estaban destruidas, eso significaba que la economía estaba devastada, que no había protección sobre esa ciudad. Imagínense una casa sin puertas y sin murallas. ¿Cómo está? Totalmente desprotegida a los saqueos, al robo, al hurto. Entonces revelaban una pobreza no solamente económica, sino que también espiritual. Cuando Nehemías ve y escucha esta historia, le nace en el corazón una gran compasión. Porque los que estaban sufriendo estaban allí totalmente desvalidos. Él sentía el dolor y la tristeza de la condición que estaba viviendo su pueblo allí en Jerusalén. Ahora, lo puntual de esto que quiero decir es que muchas cosas buenas pueden surgir del peor momento que uno viva. Muchas cosas rescatables pueden ser tomadas del peor momento que tú puedas estar viviendo. Las dificultades que enfrentas
pueden generar una etapa nueva en tu vida, porque todo final es un nuevo comienzo. A veces el común de la gente, cuando pasa por estos malos momentos, se deprime, se angustia, hasta maldice y hasta se suma al caos. Pero para otros, lo malo que vivieron les funcionó como un disparador para soñar, para creer por un cambio que es posible aún en el peor de los escenarios. El llamado hoy, mis queridos hermanos, es a revelarnos a ese estado de conformismo para soñar y creer que sí es posible un cambio. Es para revelarnos del estado de pasividad que se pueda tener en nuestras vidas. Fíjate, al grado debemos de revelarnos a esta condición de ser pasivos y apáticos con respecto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, al grado que no vuelvas a estar en paz contigo mismo hasta que no estés en la senda verdadera de lo que Dios quiere hacer en tu vida y con los tuyos. Tiene que llegar ese bendito día, mis queridos hermanos, en que te reveles ante aquello que condicionó tu estado de conformismo, ante tu estado emocional, cosas que condicionan tu carácter, condicionan tu desarrollo espiritual, económico, tu estado de ánimo. Tienes que revelarte a esa condición de tu desarrollo espiritual que llega el día en que no puedes hacer nada porque te ves limitado y estancado con cosas que hay en tu vida, con cosas que hay en tu familia. Necesitas romper con la maldición de la ignorancia que te está privando del bien que Dios quiere darte. Que digas, quiero romper con aquello que me ha limitado toda mi vida. Quiero romper con los malos hábitos y vicios en mi vida. Cuando te rebelas y dices, yo quiero un futuro mejor, cuando te levantas enojado, con un enojo santo en tu corazón y nace en ti un sentido de propósito, entonces el Dios que está en los cielos te honrará. Porque Dios honra a la gente que rompe con su conformismo. Dios honra a la gente que se atreve a creer por un cambio. Mis queridos, Él honra a la gente que se atreve a creer que sí es posible un cambio en sus vidas. Él honra a la gente que no se conforma. Él honra a la gente que sale de su estado de pasividad. Dios honra a aquellos que se convierten en una respuesta para su generación. Yo no sé cuántos me están escuchando, pero debería haber un amén. Entusiásmese un poquito. Él honra a la gente que rompe con el oprobio, con la vergüenza, con lo que ha ocasionado afrenta a la familia y a la nación. Hay una clase de actitud que Dios premia, y premia cuando tú respondes a una necesidad. Dios valora en la vida de sus hijos el esfuerzo y la dedicación. Dios no bendice a los indiferentes ni a los neutrales. Dios no bendice a los apáticos. Dios no bendice a la gente fría y calculadora o mediocre. Dios no bendice esa clase de gente. Él bendice a la gente que está al rojo vivo. Él bendice a la gente que está dispuesto a hacer el cambio, a que las cosas cambien. Nehemías tenía un anhelo, y ese anhelo era de recuperar el esplendor y la grandeza que tenía un día su amada ciudad, Jerusalén. Él les dice a los 50.000 sobrevivientes que habían quedado allí en Jerusalén, ustedes ven el mal en que estamos, les dijo. Cuando él llega a Jerusalén, porque él se traslada de esa región donde estaba allí en el palacio del rey, que era en Babilonia, él se traslada a Jerusalén, son miles de kilómetros, y cuando llega a la ciudad, él la ve totalmente devastada, destruida. Yo no sé si tú estás comprendiendo el espíritu del lenguaje, ¿no? Para que tú puedas comprender que hay una devastación espiritual en nuestros días. Y cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, lo primero que él hace es recorrer sus calles, es recorrer su ciudad amada. Y yo creo que allí en ese momento, Nehemías concibe una visión de restauración. Él ya había llorado por su ciudad, él ya había clamado, él había ayunado, él había pedido una respuesta a Dios. Y Dios seguramente que en esa oración, Dios le dijo, tú eres la respuesta. Así que él viaja y llega a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, él recorre sus calles y ve con tristeza todo lo que veían sus ojos, pero también veía con los ojos del Espíritu. Él vio, se imaginó, visionó en su corazón de cómo esas murallas y esas puertas podían ser restauradas. Así que cuando él contempla eso, Dios le entrega un plan y una estrategia. Algo muy parecido a lo que le sucedió a nuestro pastor Guillermo. Porque cuando tú ves una necesidad, entonces surge una respuesta, surge una visión y surge una revelación para que tú puedas cubrir esa necesidad.
Él le dice a los 50.000 sobrevivientes que no habían hecho nada, absolutamente nada, por varios meses y años. Le dice a los 50.000 sobrevivientes, dice, vengan conmigo y edifiquemos. No estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. La palabra oprobio significa una afrenta pública, algo vergonzoso que estaba manifiesto en toda persona que veía la condición de Jerusalén. Y él le dice, ustedes ven el mal en que estamos. Jerusalén está desierta, sus muros están caídos, sus puertas están quemadas por el fuego. Ya basta de llorar, vengan y edifiquemos, no estemos más en vergüenza, no estemos más en oprobio. Dejemos de hacer el hazmerreír de nuestro enemigo. Hagamos algo al respecto. Vamos a hacer algo. Basta ya de dolernos, ya basta de llorar la tristeza, de sentarnos allí simplemente a lamentarnos por lo que ha pasado. Es decir, en Nehemías había una insatisfacción. Él decía, no me gusta lo que veo en mi ciudad. No me gusta el futuro que estoy viendo para mis hijos, para mis nietos. No me gusta. No me gusta lo que estoy viendo. Usted tiene que verse en usted una insatisfacción, un celo de Dios y decir, no me gusta lo que estoy viendo en mi ciudad. No me gusta lo que estoy viendo en mi nación. Tiene que levantarse un celo en su corazón y decir, no quiero esto para mi familia. Estoy molesto por las leyes que se quieren aprobar en el Senado, que atenta contra los inocentes con respecto al aborto, que atenta contra la familia con respecto a la unión de géneros iguales. Y que a futuro esto va a afectar a mis hijos. No me gusta. Siento una molestia. Estoy disgustado. Tengo un celo santo de Dios. Hay principios, hay valores que el Dios de la gloria, el Dios creador de los cielos y la tierra, ha dado a los seres humanos, ha dado a su creación. Pero hoy estamos viendo que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le está llamando malo. No me gusta. Me rebelo contra esa actitud de conformismo. Yo me pregunto, ¿a usted le pasa algo cuando ve la ciudad entregada a la idolatría? ¿A usted le pasa algo? Porque veo ese caras que estoy ahí observando. ¿Usted no se conmueve de ver tanta juventud entregada a la droga? No siente una molestia, no siente un enojo de decir, no, esto no es posible, no estoy de acuerdo con la corrupción, con la violencia que estoy viendo, que estoy observando. O me estoy sumando al caos, o me estoy sumando a la maldición. Tiene que levantarse un sentido de desesperanza, de desespero en nuestros corazones y de decir, yo voy a hacer respuesta para mi generación. Porque la pasión te levanta a hacer un cambio en el medio con el cual tú vives. Tenemos que sentir esa indignación por tanta inmoralidad que está corriendo por todos lados. ¿Será que tenemos una respuesta tú y yo de parte del Señor para esta generación? ¿Será que Dios nos está mirando a nosotros como miró a Nehemías, que él tenía que moverse del lugar de la comodidad al lugar de la necesidad? La Biblia dice que Pablo, en uno de sus viajes, mis queridos hermanos, que tenía de misión, mientras dice que él estaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía. Hay una traducción que dice que se indignó profundamente al ver al pueblo entregado a la idolatría. Se indignó en su corazón, estaba en Atenas. Y él hizo algo al respecto. Le dolió en su corazón. Y se quedó allí a predicar el evangelio del reino. Y dice que pasando por ese lugar veía varios altares, porque eran muy religiosos, tenían un Dios para todo. Y dice que pasando por allí vio en un altar diciendo que si se le había escapado un Dios, decía al Dios no conocido. Y Pablo dijo, hallando la ocasión para predicar, le dijo, les pido que me escuchen, porque a este Dios que ustedes tienen aquí como el Dios no conocido, es el Dios a quien yo les predico. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios que nos ha dado vida a todo ser viviente. Y comenzó a predicar. Y sabe que ganó mucha gente allí, al punto de ganar a un magistrado, a una persona que era componente del Senado, a un magistrado. No se detuvo, sintió la indignación, sintió que su espíritu se enardecía ver entregada a la ciudad a la idolatría, pero él fue una voz, una respuesta en sus días para esa ciudad. Y así también tiene que nacer en nosotros. Tiene que haber una actitud de insatisfacción. La compasión de Nehemías, hermanos queridos, lo llevó a que Jerusalén fuera restaurada y bendecida. Esa compasión, esa pasión en su espíritu llevó
lo llevó a que Jerusalén cambiara totalmente en 52 días. Él logró restaurar Jerusalén junto con el pueblo de Dios. Él vio la necesidad y nació en su corazón un propósito. Cuando una necesidad te es revelada, escúchame bien, cuando una necesidad te es revelada, entonces te nace un sentido de propósito. Eso mismo fue lo que sucedió con nuestro pastor Guillermo. Él tenía una insatisfacción. Escuchamos ya 2 domingos cómo él llegó de un viaje a Corea donde vio multitudes de personas buscando la presencia de Dios, la iglesia más grande del mundo, más de 1 millón de miembros. Y cuando él llega aquí, siente una insatisfacción y dice, ¿por qué, Señor, la gente tiene que perderse? Si tú nos dieras aún el 10%, que eran 17.500 personas. Y comenzó a orar y comenzó a buscar la presencia de Dios. Y le hizo algunas preguntas, ustedes conocen. Señor, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo ganaremos a las personas? Pero ¿cómo vamos a atender a esas personas? Y luego, ¿cómo será la estrategia? ¿Y con qué recursos, Señor, vamos a contener a tantas personas, miles de personas? Porque esa era la visión que estaba viendo el pastor Guillermo. Y tú sabes que ahí Dios le respondió. Dios le dio una respuesta, le dio una visión. Le mostró las puertas y los canales. Y luego le mostró la nube de gloria sobre ellos. Todo eso fue sobrenatural. Tú y yo estamos siendo respuesta por esa visión. Tú y yo estamos siendo parte en este tiempo y en esta época. Y estamos entrando por estas puertas de la prosperidad. Estamos entrando por esta puerta de la revelación. Estamos entrando por esta puerta de la gran cosecha porque tú estabas contenido en esa visión. Porque Dios está mirándote a ti, para que sea respuesta en tu generación. Entonces conocerás tu propósito cuando nazca en tu corazón una insatisfacción y quieras cubrir una necesidad. Cuando David vio a Goliat, que estaba desafiando y maldiciendo a todo el pueblo de Israel, en él también nació un enojo. Y él dijo, ¿quién es este incircunciso para que venga a maldecir a los escuadrones del Dios viviente? Y él dijo, ¿no hay nadie quien lo enfrente? Y ahí tenemos a todo un ejército que había padecido, se había intimidado, y dice que temblaban sus rodillas unas con otras, y nadie quería enfrentar al gigante. Hasta que aparece David, que escucha el desafío y las maldiciones de Goliat. Y él dijo, yo seré la respuesta de Dios para este gigante. Yo lo derribaré. Y enfrentó, dijo, yo quitaré el oprobio que ha causado las maldiciones de este gigante en todo el pueblo de Israel. Había una afrenta pública, había una vergüenza expuesta, pues nadie quería enfrentar al gigante. Estaban atemorizados y ya estaban siendo esclavos de aquel gigante. Sin embargo, David vino y enfrentó al gigante y ustedes saben la historia, cómo lo venció y lo derribó. Eso se necesita, mis queridos, escuche bien. Eso se necesita en nuestros corazones, que se dé una insatisfacción, una indignación santa de las cosas que no están bien, que todo lo torcido sea enderezado, que todo lo que está altivo se allane. Lo que marca la diferencia en la vida de la gente es que puedan ver una necesidad. Lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en tu corazón, es que tú puedas ver una necesidad. Es la clase de gente en donde arde el fuego de Dios. Hombres y mujeres que no pueden vivir hasta que su ciudad, su familia, conozca del amor de Dios. Yo no sé cuántos quieren ver transformada su nación, cuántos quieren ver transformada su ciudad, cuántos quieren ver un cambio en su familia, en sus hijos. Necesitamos clamar, pero también ponernos en acción. Hermanos, para ello necesitamos ver esa necesidad. Eso es lo que va a marcar. Fíjate que Jesús vio las multitudes. ¿Y cómo las vio? Como ovejas sin pastor. Vio la necesidad, que estaban dispersas y muy desamparadas. Y Él dio la solución. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Aquí están los obreros. Usted y yo somos los obreros por el cual el Señor Jesucristo dijo que clamáramos. Nosotros tenemos que ser la respuesta y somos la respuesta para nuestra ciudad, para nuestra generación. Aquí hay gente que viene a nuestras reuniones, canta con nosotros, levanta sus manos y lleva tiempo con nosotros, pero no se les ve una pasión que los impulse a cumplir con propósito en su vida. Es gente que en sus prioridades no se encuentra el compromiso de querer servir a Dios. Pero yo declaro que en este día
el Espíritu Santo va a poner una urgencia en tu corazón y que eso va a cambiar. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te revele una necesidad y que tú la puedas cubrir y que tú te des cuenta de la necesidad que hay a tu alrededor, que hay en tu familia. Que se levante un alto sentido de propósito que nos lleve a producir esos cambios que necesitamos cada uno en nuestra vida y en nuestra familia. Que se siembre en tu espíritu esta realidad, que estamos aquí para ser entrenados, capacitados e inspirados para afectar nuestra generación. Nehemías activó, fíjate, a la gente que se unió a este propósito en un trabajo titánico. Y en 52 días, contra todo mal pronóstico, logró devolver a Israel el esplendor, la belleza que se había perdido. Contra toda oposición, contra toda limitante, contra sus vidas. Porque hubieron también palabras, hubieron maldiciones. Ah, sí, se está edificando los muros. Miren, espérense un poquito nomás. Si subirán la zorra y se vendrá todo abajo. Nosotros también hemos sufrido ese tipo de ataques. Pero Dios nos dio una palabra. Hay una promesa sobre nuestras vidas. Que con Dios haremos proeza, que con Dios avanzamos. Nosotros hemos llegado hasta aquí para no volver atrás. Hemos llegado hasta aquí para poseer lo que Dios nos prometió. Nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición. No, Señor, somos de aquellos que avanzamos para preservación del alma y creer en las cosas mayores que vienen a nuestras vidas. Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Así es. Mis queridos, tienes que creer en tu corazón que Dios te ha dado un papel protagónico y trascendente para afectar la generación en que vives. Ahora, tienes que saber que siempre pasión tendrá un precio, tendrá un costo. Esto lo vemos en la vida de Pablo. Diga, pasión siempre tendrá un precio. La pregunta es, ¿lo quieres pagar? Hay un costo que pagar, hay un precio. Y eso lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Él escribe en 2 de Corintios, capítulo 11, y verso del 22 al 28. Esto es tremendo lo que él declara. Porque él supuestamente está haciendo su presentación delante del rey Agripa. Lo han apresado y quieren enjuiciarlo. Y él comienza a hablar lo que está en su corazón. Y la defensa que él presenta es que él se halla cautivo en una visión que Dios le dio. Y él dice, he tenido trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más. Mire, está declarando el precio que tuvo que pagar. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Eso es terrible. En caminos muchas veces de peligro. En peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabes? Cuando yo escucho esto de parte de Pablo, el precio que él tuvo que pagar, yo me veo tan pequeño, y yo digo, hemos hecho tan poco. Hemos hecho tan poco. Porque vemos a este hombre cómo se gastó y se desgastó por la obra del Señor. Por eso que ahí tú te ves que la mitad del Nuevo Testamento es escrito precisamente por este hombre de Dios. Porque él estuvo dispuesto a pagar el precio, el costo que significaba tener esta visión en su corazón. Este hombre estuvo dispuesto a pasar lo que pasó. Por eso tú ves que este hombre logró una estatura tan elevada en el Señor, que él tuvo la extraordinaria bendición y experiencia de ser transportado al cielo y contemplar la majestuosidad de Dios, la gloria de Dios. Tuvo una visión de Dios, tuvo una visión celestial. Este hombre portaba una unción tan preciosa que tú ves que hay 14 cartas que él escribió y son llenas de revelación, llenas de sabiduría. A pesar de todo lo que experimentó, el apóstol Pablo dice años más tarde, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde al llamado de Dios en mi vida.
Es impresionante cómo Pablo presenta su defensa, ante el rey Agripa y le relata cómo se apareció el Señor a su vida. Y él dice en Hechos 26, verso 15 al 18, el Señor Jesús se me apareció en el camino y me dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro, diga ministro, y testigo a las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío. ¿Para qué? Y aquí dice la misión que tiene el apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él dice, Dios me envió, fui marcado por Dios, he sido puesto para cumplir este propósito en mi vida y no me puedo zafar de él. Está en mi corazón, arde en mi corazón, hay una pasión intensa por hacer la voluntad de Dios. No puedo hacer otra cosa sino que obedecer y cumplir el mandato de mi Dios. Estoy cautivo en este llamado de Dios. Lo he dejado todo con tal de tenerlo a Él, con tal de cumplir su propósito. No puedo hacer otra cosa de la que Dios me ha dicho que haga. Esa debería de ser nuestra declaración. Mis queridos, el Señor se le apareció a su vida no para que pases el resto de tu vida siendo un religioso, sino para que te levantes aún en medio de la dificultad que estás pasando y cumplas así el propósito de Dios en tu vida. Quiero que recibas esta palabra en el nombre de Jesús. El Señor te envía, levanta tu mano, el Señor te envía que saques a la gente de la oscuridad, a que abra sus ojos en el Espíritu, a que se conviertan de las tinieblas a la luz. El Señor te envía para que la gente tenga perdón de pecados a través de la prédica del Evangelio del Reino y ellos reciban herencia, la cual les fue quitada por el enemigo. Dios te ha enviado. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenles, recuérdenles todas las cosas que yo les he enseñado. Hermanos, declaro en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor te ha puesto en ti una santa unción sobre tu vida para que sane a los quebrantados de corazón. Declaro en el nombre de Jesús que para que le des vista a los ciegos, para que saques a aquellos que están en prisiones de oscuridad, para que anuncies el año agradable del Señor. Dios te ha puesto en esta ciudad para hacer respuesta de aquellos que están necesitados, para que puedas restaurar las desolaciones que han sufrido las ciudades, la generación y las sociedades. Tú estás para ser un referente de su gloria. Dios te ha puesto aquí para hacer luz y sal en esta tierra. Dios te ha puesto para que avances el reino. Dios te ha puesto para que tú afectes poderosamente con tu vida, tu testimonio y el Evangelio del Reino en tu corazón a miles y miles de personas. Cuando Dios te llamó a ti, no lo hizo pensando solamente en ti, lo hizo pensando que iba a afectar a multitudes de personas que van a ser tocadas por tu vida. Si no lo sabes, tú estás siendo visto por los demás. Si no te has dado cuenta, hay un testimonio poderoso sobre tu vida. Hay personas que están siendo afectadas por tu vida, por tu ejemplo, por tu actitud, por tu testimonio. Hay personas que están siendo tocadas por Dios. Hay personas que están siendo bendecidas por tu vida, porque eres una bendición, eres un regalo de Dios en esta tierra. Esta tierra está siendo bendecida y hay oportunidad y hay puertas abiertas porque Dios te tiene en este lugar. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Esa es la promesa de Dios, no es la promesa del pastor. Bendito sea su nombre. Pero el apóstol Pablo dejó muchas cosas en su vida con tal de pagar el precio. Todas las cosas, dijo él, las tengo por basura. Nada estimo como propia mía. Todo lo he dejado atrás para extenderme a lo que está delante. Yo anhelo, yo amo, yo quiero el premio supremo que es la presencia de mi Dios en mi vida. Pasión significa que no importa qué cosas difíciles estés pasando, lo que creas es que mucho es más grande de lo que tú estás viendo en el Señor y la promesa es muchísimo más grande que cualquier problema, dificultad, crisis, adversidad que tú puedas estar viviendo. Yo no sé lo que estás viviendo hoy, no sé lo que estás pasando hoy, pero sí sé es que Dios te ha ungido. Las cosas que te rodean,
entonces van a ser afectadas por ti, porque hay una unción sobre tu vida. Para Pablo y Nehemías, esto no fue dificultad lo que se les presentó. Ellos continuaron a pesar de las dificultades que tenían. Fue la pasión en ellos, la pasión en sus corazones que los llevó adelante y vencer toda oposición. Nada pudo apartarlo de su propósito, porque se le había revelado una necesidad. Nada podrá apartarse de su propósito, nada podrá apartarte de su designio divino, porque has sido marcado, sellado, tienes la jarra del Espíritu, tienes el sello del Espíritu Santo sobre tu vida, tienes una marca que está en tu vida, y eso es que Dios se ha comisionado para algo más grande que aún tus pensamientos, aún tus sentimientos. Dios va mucho más allá. Y si tú permaneces y resistes al paso del tiempo con fidelidad, y respondes a la generación la necesidad que tiene, entonces serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que tú hagas, todo lo que tú realices, todo lo que tú emprendas será prosperado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entusiásmate, porque lo mejor está por venir sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Dios no ha perdido el control. Él está en su santo templo, Él está en su iglesia, Él está en medio de los santos y Él está gobernando. Sus ojos están examinando de cerca a cada persona. Él no ha perdido el control. Bendito sea su nombre. Aleluya. La gente vendrá a ti. ¿Sabes por qué? Porque verá el fruto. Somos como árboles, verá el fruto en tu vida y tomará de ti. Tú tienes algo que la gente necesita. Todo el mundo necesita lo que tú tienes. Tú tienes la vida de Cristo, tienes la paz de Cristo, tienes la justicia de Cristo, tienes el poder de la unción del Espíritu Santo, tienes los cielos abiertos sobre tu vida, tienes el favor de Dios, tienes mucho que entregar. No te guardes para ti lo que has recibido de Dios. La unción no es para mostrarnos qué tan ungidos somos, es para cubrir necesidad. Él dijo, me serán testigos, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, pero me serán testigos. Para esto le he dado la unción del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo creado responde a usted. Diga, lo creado me responde. Todo lo creado le respondía al Señor. Escúchame esto es profético. Todo lo creado le responde a usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto un señorío sobre nuestras vidas. Somos reyes y sacerdotes. Así que todo responde a la unción que está sobre su vida. Porque Él nos ha puesto para sojuzgar, para gobernar, para señorear. Somos restaurados como al principio. Todo se somete, todo se sujeta. No hay nada que no sea sujeto a la gloria de Dios, a la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Así que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Por eso que David decía, aunque a un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, mi corazón estará confiado. El salmista decía, en Dios he confiado, en el Señor está confiada mi alma. Aunque se quieran destruir los fundamentos, aunque quieran atentar contra las bases de los valores y de los principios de la palabra de Dios, yo en Dios he confiado, estoy seguro, estoy protegido, estoy totalmente seguro que Dios saldrá delante de mí, abrirá puertas. Amén. Bendito sea su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Levante su mano. Yo declaro que algo bueno vendrá sobre su vida. Algo bueno Dios hará a tu favor. Dice el Isaías 26. Ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. La salvación es nuestra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. No estamos con muros caídos. Las puertas no están quemadas. Hay puertas eternas que se han levantado. Es por eso que el Rey de Gloria ha ingresado. Levantaos puertas eternas. Levantaos vuestras cabezas. Porque ha entrado el Rey de Gloria. Y Él dice que la salvación es como una ciudad fuerte que nos protege.
Tú no estás desvalido, tú no estás desprotegido. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. El Señor te cuida, el Señor te protege, el Señor está contigo. Dice que tiene las fuerzas como la de un búfalo. Nadie podrá contener la fuerza, la agresividad en el espíritu que tiene la iglesia del Señor, los ungidos de Dios. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa. Dice que no pierdan su fe en Dios, porque la salvación de nuestro Dios es una ciudad fuerte. Fuerte ciudad tenemos. Tenemos una gloria de Dios sobre nuestras vidas, que es como una ciudad fortificada, que hay muros que se han levantado y hay guardas que están clamando y no cesan de decir: Señor, tú que restauras a tu pueblo, ven sobre tus siervos, ven sobre tus profetas, ven a restaurar, ven a edificar, salva, Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. Escúcheme bien, usted puede cambiar su realidad, la realidad que le rodea. Usted puede cambiar esa realidad que le está rodeando. Como alguien dijo, tenemos que hacerlo, podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Levante su mano y haga esta declaración. Diga, tenemos que hacerlo, podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Ahora dígalo más convencido y con autoridad. Diga, tenemos que hacerlo, podemos hacerlo y vamos a hacerlo. No lo vamos a quedar solamente en las intenciones. Por eso que nosotros estamos invirtiendo nuestras vidas en la preparación, en entrenar, en capacitar. Por eso que usted no puede quedar fuera de la vida de célula. Por eso que usted tiene que amar la enseñanza de la boca de Dios. Por eso que usted tiene que disponerse en las manos del Señor, para que crezca, para que se forme en Cristo un carácter y usted sea de bendición a los demás. Que usted no quede marginado, que usted no quede allí a la puerta de la tienda, mirando cómo otros ingresan al monte de la consagración, como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios dijo, vengan a mí todos los reyes y sacerdotes, porque yo haré de ustedes un pueblo lleno de reyes y sacerdotes. Dice que el pueblo le dijo a Moisés, entra tú, Moisés, ve tú solo al monte de Sinaí. Porque nosotros estamos atemorizados, desconocemos a ese Dios todopoderoso, porque habían relámpagos, truenos, bocinazos, y se estremecía el monte. Y ellos dijeron, ve tú, Moisés, a encontrarte con Dios, y nosotros esperaremos aquí en nuestras tiendas. Esa no debería de ser nuestra actitud. Dios quiere que tú, todo el pueblo, todos los santos, aquí Dios ha constituido a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas y pastores para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso que tú tienes que valorar la enseñanza, tienes que apreciar el consejo de Dios. Y tienes que decir, Señor, yo quiero ser inseminado con tu palabra. Quiero ver con tus ojos, Señor. Quiero soñar con tu corazón. Quiero abrazar con tus brazos, quiero amar con tu corazón. Señor, quiero ser una expresión de tu gloria. Quiero ser una extensión de tu gracia, tocar a las personas. Dios te ha puesto para que tú afectes a tu generación. La pasión por el cambio, en que tú te rehusas a seguir en el mismo estado de conformismo, en ese estado de pasividad, en ese estado neutral donde no te comprometes, no eres parte de nada. Dios no te diseñó para eso. Nadie que baje los brazos dejará una huella en su generación. Nadie que desista, nadie que tire la toalla dejará huella en su generación. Tenemos que levantar nuestros brazos delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Nadie que baje los brazos, nadie que menosprecie la enseñanza, nadie que menosprecie la santa unción en su vida, podrá dejar huella en su generación. Escúchame bien, cuanto más te capacites, recíbelo en tu espíritu, más recursos le ofreces a Dios. Mientras más te equipes, mientras más te entrenes, más le estás ofreciendo al Señor para que Él te use, para que Él use tu vida conforme tu entrega. ¿Sabes por qué? Porque tu siembra te va a alcanzar. Lo que tú has sembrado con lágrimas, lo que tú
lo que a ti te ha costado esfuerzo, dedicación, trabajo, por las cosas que tú has llorado, has clamado, has pedido delante de Dios, y Dios te ha visto tu corazón. Esa siembra te alcanzará. La siembra definitivamente te alcanzará, indefectiblemente te atrapará. Y cuando Dios activa tu cosecha por tu siembra, Él añade y dice: mi bien y mi misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la presencia del Señor morarás por largos días. Si le va a aplaudir, apláudale bien. Dele un aplauso de honra al Señor. Tu siembra te alcanzará. Hay una promesa preciosa de Dios en Isaías 62, creo, que dice que lo que tú has sembrado, que el trabajo que tú has tenido, dice, no se lo dará a tus enemigos. Ellos no disfrutarán ni entrarán en las labores de la siembra que tú has hecho, sino que dice, tú mismo disfrutarás del trabajo, del fruto que tú has logrado. Es tiempo de disfrutar de la cosecha. Es tiempo de que tú disfrutes de la siembra que has hecho. ¿Sabes cuánto tiempo el Señor nos entregó esta visión? Más de 17 años. Y esa visión se ha hecho un rema en nuestros corazones, tan intenso, que el pastor Guillermo nos ha confidenciado, y se lo ha confidenciado a ustedes, que en momentos ha querido decir, no, o sea, esto no, ya es demasiado. Cuando ha visto que la tormenta ha sido fuerte, Él ha querido desistir, pero ha sido como un Jeremías, el fuego en mi interior ardía, no pude dejar esto que tú me diste, Señor. Ha querido abandonarlo, pero no puede, está cautivo, estamos cautivos. Y yo percibo en mi corazón y mi espíritu que este es un tiempo en que Dios va a poner en nuestras manos las cosechas, va a alcanzarnos nuestra siembra. El que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Va a venir un tiempo de apresuramiento. Lo que nos costó 10 años lograr algo en nuestra vida, en nuestra familia, en un día lo vas a lograr. ¿Sabes? David en un día logró quitar el oprobio, la vergüenza de todo su pueblo, y un día la dignidad de Israel fue restaurada. Un día mató al gigante. Escúchame, Dios escuchó las maldiciones y los desafíos de Satanás por espacio de 4000 años. Y el Padre envió a David, el hijo de David, empacado en una semilla, y la sembró en el vientre de María, porque vio una necesidad y vio el oprobio, la vergüenza de la iniquidad y de los pecados. Y el Padre hizo algo al respecto. Nos amó tanto, 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 que envió a su Hijo. Tuvo compasión, y esa compasión se formó en una acción de bondad, de amor en la vida de Jesucristo. Y el Hijo de David enfrentó al conmovedor, a Satanás. Él le golpeó en el calcañar, pero Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz le golpeó en la cabeza. ¿Cómo se dice cuando le quita la cabeza? Lo decapitó. Le quitó el gobierno. Ahora Él es Señor de señores, Rey de reyes. Él enfrentó a aquel que tenía el imperio de la muerte y vino a destruirlo. Ahora vino a librar a todos aquellos que estaban sujetos bajo servidumbre. Hoy tú y yo tenemos libertad, tenemos la gracia, tenemos el perdón, tenemos eternidad, porque el Hijo de David venció al gigante. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decir algunas cosas más para terminar. Estoy terminando. Porque creemos que hay un propósito de Dios sobre nuestras vidas. Es que Dios te va a poner como respuesta para tu generación. Porque creemos que Dios te levanta como una respuesta a tu generación. Dios te dice hoy, tú eres la respuesta a tu generación. Tienes que creer que eres luz para tu generación. Resplandece, levántate, porque aquí la gloria de Dios ha venido sobre ti, y sobre ti será vista mi gloria. Hay un tipo de gente que puede conquistar reinos. Hay un tipo de gente que puede hacer justicia. Hay un tipo de gente que puede obtener promesas. Hay un tipo de gente que puede cerrar boca de leones.
Hay un tipo de gente que puede apagar los fuegos impetuosos. Hay un tipo de gente que su debilidad la convierten en fortaleza. Hay un tipo de gente que llegan a ser poderosos en batallas. Esa es la gente de fe. Esta palabra habla de ti y habla de mí. Tú eres de aquellos que hacen por las cosas por la fe, alcanzan promesa. Los que son de la fe avanzan. Los que son de la fe se apropian de las promesas de Dios y extienden el reino de Dios. Es el tipo de gente que Dios honra, premia, recompensa. ¿Cuántos pelean por el destino de su tierra hoy? ¿Cuántos quieren pelear y decir, no, esta ciudad no le pertenece al pecado, a la inmoralidad, no le pertenece a la idolatría, le pertenece al Dios vivo? ¿Cuántos quieren pelear por un destino de gloria sobre esta ciudad, sobre nuestra nación? ¿Cuántos quieren pelear por un destino de gloria sobre su familia, sobre sus hijos? En que tú dices, mis hijos no le pertenecen al mundo, le pertenecen a Dios, son hijos del altar. Y yo los reclamo para la gloria de Dios. Son mi herencia y los voy a proyectar como hijos bendecidos. Los miro como los mira Dios. Los veo como hijos amados del corazón de Dios, como la niña de sus ojos. Los veo como descendencia que heredará las naciones asoladas. Jesús vio nuestra necesidad y Él hizo algo al respecto. Quiero que se ponga de pie. Gracias. Yo dije al inicio, hice una pregunta, ¿cuántos creen que Dios se merece lo mejor? ¿Por qué llega a las 11 de la mañana? ¿Por qué no invierte, no se compromete con Dios? ¿Por qué no se dispone a ser enseñado, a apreciar la palabra? ¿Por qué no se inserta en la vida celular si Dios se merece lo mejor? ¿Por qué le entregamos las obras al Señor? ¿Por qué no honramos a Dios como Él se merece? ¿Por qué no le damos el primer lugar? Necesitamos revelarnos de una vez por todas al espíritu de conformismo, a ese espíritu de postergación, a ese espíritu que todo lo posponemos, a ese espíritu que dice mañana, hoy no, mañana sí. Y ese es el síndrome de Faraón, que postergó que Dios librara su tierra. ¿Cuándo quieres que quite la plaga delante de ti? ¿Cuándo quieres que ore?, le dijo Moisés. Y Faraón respondió, mañana. ¿Cuándo te vas a comprometer con Dios y su obra? ¿Cuándo vas a ser parte de la solución y no del problema? ¿Cuándo vas a creer que Dios tiene un plan precioso para tu vida? ¿Hasta cuándo vas a permitir una vida de indecisión, de postergación en tu vida? Dios te ama mucho, por eso que te habla así. Y no quieres que quede de la misma manera. Porque el propósito de Dios es más que simplemente venir a adorar los días domingos aquí. Hay un propósito mucho más sublime, mucho más grande que Dios tiene para tu vida. Tú naciste cargado con un potencial, hay una riqueza extraordinaria en tu interior. Y a veces los problemas que han venido sobre tu vida ha sido para que tú despiertes de una u otra manera. Porque si no escuchas la voz de Dios, no escuchas la voz de los pastores, entonces la vida te enseñará. Si tú has sembrado con dedicación, con esfuerzo, entonces déjame decirte que tu siembra te alcanzará. Y van a venir cosas preciosas. Si hasta el momento no tienes que cosechar, revisa tu siembra. ¿Qué has dado para el Señor? ¿Qué has sembrado? Necesitamos dejar la religiosidad de siempre querer recibir de Dios. ¿Cuándo nos vamos a ofrecer delante de Dios? Que le digamos como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Levante sus manos. Esta palabra, más que ser una palabra de juicio, de condenación, es una palabra que debería de inspirarnos
a ser gente llena de compasión, de pasión por los perdidos. Que podamos ver nuestra ciudad, nuestra sociedad. Que mires y recorras las calles de esta ciudad como lo hizo Nehemías. ¿Qué pasa en tu corazón cuando miras la ciudad? Cuando miras la juventud, cuando miras los matrimonios, las familias que están disueltas, con problemas intrafamiliares. ¿Qué te pasa en tu corazón cuando miras las noticias de tanta inmoralidad, de tanta corrupción, de tanta maldad, de tanta violencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro de ti? Necesitamos levantarnos. Como Nehemías se levantó de su comodidad, él estaba lleno de confort, vivía en el palacio del rey, tenía todas las comodidades, todos los manjares, tenía una habitación excelente, pero no, desde que escuchó las noticias de su pueblo, de su ciudad amada, de la tierra de sus antepasados, no quedó más tranquilo. Se apoderó de él una insatisfacción, se apoderó de él una compasión intensa de querer hacer algo al respecto. Él dijo: tengo que hacer algo, yo puedo hacer algo y voy a hacer algo. Que esa máxima en nuestras vidas esté: tenemos que hacer algo, podemos hacer algo, voy a hacer algo. Porque es malo no hacer cuando puedes hacer. Es malo no estar inmóvil cuando Dios ha puesto en ti una misión, algo que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oro para que tu Espíritu Santo venga sobre todos nosotros